decir que soy de Manizales y del barrio La Sultana, pues para mí es mucho orgullo. Las compañías, buenas, malas, algo que siempre estuvo en el entorno mío durante la infancia y la adolescencia. Había noches que nosotros escuchábamos balaceras y todo ese tema. Cuando iba al paradero pues a esperar el bus, a veces uno veía una persona muerta. Para mí el dinero nunca fue como mi objetivo. Mis papás les tocó aguantarse todo lo que dijeron aquí en Manizales por parte del periodismo. Entrar cada media hora a revisar la pierna, pues porque si llegaba a haber problema o colocarse morada, tenían que cortar. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez, darles la bienvenida a un año más, a una temporada más de este podcast que hacemos con mucho cariño y que se llama Sin Guayos. El año pasado, en 2025, tuvimos la posibilidad de conversar con varios invitados, con varios personajes del fútbol, sobre todo con varias personas, y es muy interesante conocer un poco más a fondo de la persona, del ser humano, más allá del futbolista, de la figura, del hombre que lógicamente tiene una trayectoria, una vida, una historia en el deporte, pero que detrás de eso, como siempre lo hemos dicho, hay una persona que tiene situaciones cotidianas de la vida como cualquiera de nosotros. Así que aquí estamos en este 2026 recargados, queremos seguir compartiendo con jugadores activos, con ex profesionales y con hombres que seguramente pues ustedes van a querer conocer un poco más acerca de lo que ha sido su vida. Hoy, para arrancar en este 2026, tenemos un invitado muy especial, manizaleño, leyenda del Once Caldas, un hombre que también tiene historia con nuestra selección Colombia en el fútbol internacional y que no necesita mucha presentación, don Elkin Soto. Bienvenido. ¿Cómo vamos? La Yami, ¿ese don qué? Siempre, Bueno, siempre, don Elkin. ¿Cómo va? Todo bien, muchas gracias Yami por la invitación, felicitarlo porque he visto ya los episodios que han sacado con los jugadores que han pasado por acá y felicitarlos, desearle lo mejor a Sin Guayos y a usted este 2026 y lógicamente para todos. Bueno, Elkin, muchas gracias de verdad por la confianza. Hace rato estábamos intentando tener este espacio hasta que por fin se nos dio y qué buena manera arrancar este año con usted, Elkin. La gente lo conoce como el Sultán. La gente conoce su historia en el fútbol aquí en Manizales, que se crió aquí en este sector, esa trayectoria, esa historia que marcó con el Once Caldas, pero no muchos saben de dónde viene, cómo fueron esos inicios, y lo hablábamos ahora antes de comenzar. La vida para ustedes también es como para el ser humano, para la persona del común, muchas adversidades, muchos retos, muchas situaciones, historias de vida, y comencemos por ahí, por esos inicios. Usted es criado en el barrio La Sultana, de ahí el apodo del Sultán, ¿no? Pues el tema del Sultán sí, es por lo del barrio. Este apodo me lo colocó Duván Marín, también colega y periodista. Sí, don Duván. Entonces me quedé el Sultán por el tema pues del barrio. A mí pues que barrio La Sultana, barrio que lo llevo en el corazón, toda mi infancia, la adolescencia la viví allí, desde el primer añito hasta los 26 años estuve viviendo en La Sultana hasta que me fui para Barcelona, en Guayaquil. Siempre vivió con sus papás. Con mis papás, con su hermano. Mi hermana pues también, sino Sí. que mi hermana sí fue la primera que salió de la casa. Ella se fue a ir a Estados Unidos muy joven y ya pues quedamos mi hermano y yo. Mi hermano es el del medio, me lleva 8 años y pues Mauricio. Y yo soy como el pequeño de la casa. Entonces, no, es una alegría. Cuando me preguntan de dónde es, qué jugador y todo, pues decir que soy de Manizales y del barrio La Sultana, pues para mí es mucho orgullo porque mucha gente en el barrio me apoya, me sigue Sí. en este momento. Siempre recibo mucho cariño de la gente del barrio, pues no solo del barrio, sino también de Manizales. Pero hablando puntualmente del barrio,
pues siempre me he sentido muy, muy feliz de estar en sus calles. En la actualidad pues visito mucho el barrio pues, porque tengo todavía familia allí. Y aparte hay unos lugares donde me gusta ir a tomar A algo hidratarse, pues, sí. a tomar Hidratación. no, café, irme a tomar un kumis, Ah, bueno, unos sí, el buñuelitos, kumis de la Sultana es empanadas, muy sí. sabroso. Entonces Sí, esos sí, sí, sí. lugarcitos siempre estuvieron ahí desde que pues, yo era niño. ¿Cómo inició todo? En la calle. En la calle nos reuníamos todos los amigos a jugar fútbol. Y pues en esa época no solamente era fútbol, sino una cantidad de juegos como escondidijo, Todo lleva, eso se ha ido todo. perdiendo, ¿cierto? No, uno pasa ya, yo paso por la calle donde yo vivía y no, pues ya uno ya no ve niños como jugando en la calle, es muy difícil. Pero esa era la infancia de nosotros y lógicamente pues todo también giraba alrededor de un balón de fútbol. Y ahí fue donde empezó como esa historia con Sí. los Y amigos. además con la influencia de su papá y de su hermano, que don Javier, su señor padre, también tuvo un lapso como jugador profesional. Mi papá, sí, Javier Soto, estuvo en las reservas de Once Caldas cuando había todo este tema del torneo de reserva aquí en Colombia. Eh, yo no lo, pues por años lógicamente, no lo vi como profesional, pero ya cuando él jugaba con los equipos aquí de Manizales, pues él siempre me llevaba a la cancha, me llevaba al estadio cuando jugaba al Once Caldas. Y pues mi hermano, siendo pues mayor que yo, pues también era Que jugaba muy bien su él le hermano, gustaba mucho también me jugar dijeron. fútbol, o le gusta Sí, mucho. sí. Pues en el barrio los amigos cercanos, antes de que yo llegara a jugar fútbol profesional, pues en el barrio decían que Mauricio era el que iba a jugar fútbol profesional. Sí. Muchos de los Nadie amigos. hablaba de Elkin. No, y pues yo todavía estaba muy pequeño, Sí, sí. pero a Mauricio sí lo veían Sí, jugando sí. fútbol profesional, inclusive tuvo la posibilidad de llegar a las reservas del Once Caldas, estuvo en entrenamientos, pero también estaba el tema académico que también le gustaba mucho, entonces se inclinó por la veterinaria y zootecnia, entonces dejó como ese tema del fútbol profesional a un lado. Pero sí, juega muy bien. Jugaba muy bien pues, cuando éramos jóvenes Sí. y él ahora pues sigue jugando y juega muy bien. Así que en el barrio eh, se dieron cuenta que no era Mauricio, sino que fui yo. Y Le pues entregó la posta al hermanito. no, mi hermano sí me, me, me hablaba mucho, mi papá también. Y siempre los fines de semana estábamos en una cancha, o viendo a mi papá jugar, o viendo a mi hermano jugar. Entonces crecimos en el fútbol. Pero la familia era exigente en el tema de los estudios también. ¿O cómo le fue a Sí, usted? ¿Era buen estudiante o qué tal no, fue esa época? yo cumplía. Raspando. No era bueno, bueno, pero yo cumplía. ¿Perdió años? Sí, ¿Qué año perdió? perdí en el colegio, perdí séptimo y noveno. Ahí hay un tema familiar y bueno, pues lo vamos a hablar acá, no pasa nada. Hay un tema familiar que mi mamá no se pone brava y todo, ¿Por qué? porque mi hermana vivía en Estados Unidos y mi papá se fue a Estados Unidos a trabajar. Yo tenía que 13, 14 años y entonces mi hermana iba a ser mamá. Entonces mi mamá viajó para cuidarla y para ayudarle pues, con Sí. todo el tema y nos quedamos mi hermano y yo solos en la Sultana. Entonces mi hermano ya estaba en universidad. ¿Y usted cuántos años tenía en ese momento? Yo Cuando se tenía fueron. 13, 14 años. Y yo estaba en séptimo. Yo estudiaba en el colegio del INE y estudiaba séptimo, entonces pues yo no tenía mis papás. Entonces, en cierto modo, uno se relaja un poco, o Sí, mucho. sí. En el caso mío, pues me relajé mucho. Eh, Pasaba más horas de lo que pasaba cuando estaban mis papás en la calle. Pues pasaba más horas estando solo en la calle. Eh, me gustaba mucho ir al billar, entonces iba a jugar billar toda la tarde con los amigos, con primos.
y ahí mismo en el billar, eso ojalá los sirva para bien, porque Sí, no es seguro un que ejemplo sí, para los niños, seguro. pero en el billar me colocaba a hacer las tareas y, y bueno, pues no es lo mismo, Sí, no es claro. lo mismo que uno estar en la casa No es el concentrado entorno. y entonces eso Pero la mamá se dio cuenta que usted hacía eso en el billar. Usted se llevaba las tareas para el billar. se dio cuenta de poquito, ¿Hace poquito? hace poco. ¿Y quién le contó? ¿Cómo se No, enteró? yo le conté. Se le confesó. Entonces pues, mi hermano también la molesta y dice, ah, ¿para qué fueron? Entonces no, pero fueron 2 años que pasó casi lo mismo, Sí. que fue el séptimo, entonces lo perdí y el noveno también fue casi las mismas circunstancias. Entonces es algo que ella, más que todo mi mamá, pues le da rabia que yo le diga eso, pero bueno. Eh, las compañías, buenas, malas, también fueron pues algo que siempre estuvo en el entorno mío durante la infancia y la adolescencia. En, en la Sultana pues sí hubo casos pues que amigos o Mm, conocidos se inclinaron por otras cosas que no estaban bien y pues yo tuve ¿cómo podemos decir eso? Tuve el criterio, tuve la conciencia para pensar que no era lo bueno para mí y pues yo ya hacía parte de un club que era Cinemax, hacía parte de la selección en Manizales, selecciones Caldas pues en sus procesos, entonces yo ya estaba más enfocado en el entrenamiento, en cuidarme y, y en cierto modo eso me alejó mucho de mis amigos también, amigos de inclusive de la familia, pero pues yo ya tenía algunas cosas muy claras sí. que yo quería era conseguir lo del fútbol. A los 14 o 15 años fue que ya tomé conciencia a que podría ser mi profesión y que era mi sueño jugar fútbol profesional. Entonces eso me apartó aún más de mis amigos de la Sultana, pero pues ellos no lo veían mal, pues porque sabían lo que yo estaba buscando. Lo que de lo que no me pude alejar mucho fue de jugar microfútbol en la Sultana. Y todavía, porque lo vemos por ahí en el barrio. Sí, ahí por ahí hay Sí. veces invitaciones y me gusta mucho el microfútbol, pues lo que se jugaba en esas canchas de barrio o en los colegios. Ahorita pues ha cambiado las dimensiones y ya es futsal y con otro Sí, tipo de sí. reglas, pero en lo general pues sigue siendo como el fútbol callejero, entonces eso sí me gustaba mucho. A veces yo jugaba selección Caldas, selección Manizales, torneos nacionales o departamentales y en la noche jugaba microfútbol Mm. en la Sultana. Pero eso, pues para mí, pienso que me ayudó mucho al fútbol profesional. Ese entorno es un riesgo porque muchas veces uno se pierde y admirar porque a pesar de ser tan joven, de ser tan joven, tener la madurez y el criterio de decir, no, yo me voy a alejar de esto, eso es bien importante. Sí, y porque mi papá pues también me llevaba al estadio, entonces inclusive al Bosque Popular, que a veces entrenaba el Once Calaya, entonces uno veía esos ejemplos, esos comportamientos que tenían ellos como jugadores profesionales. Entonces uno siempre los veía bien, cuidándose. Mi papá pues también le gustó mucho el fútbol eh, amateur, él jugaba mucho, entonces yo lo veía cuidándose, que Sí, comiendo bien, sí. bien físicamente, entonces esos ejemplos pues Pero, a mí me sirvieron mucho. pero a pesar de eso, esa influencia de su papá y ese amor por el fútbol, decía que en algún momento en la época de él, el fútbol no era tan rentable. Él siempre estuvo de acuerdo con que usted quisiera ser futbolista, con que persiguiera ese sueño, o él, o de pronto la mamá en algún momento le dijeron, juegue fútbol, pero estudie, haga una carrera para que de ahí pueda usted vivir en el futuro. No, yo siempre tuve el apoyo de ellos, pues desde niño, adolescente, en los clubes que jugué. Siempre sentí el respaldo de ellos y nunca tuve una presión, ni para lo profesional como fue el fútbol, ni para lo académico. Ellos sí me decían, usted tiene que ser responsable, pero por donde usted quiera ir, nosotros lo vamos a acompañar.
Entonces hubo una decisión fuerte que fue salirme del colegio porque aquí en Manizales ya sentía que no iba a tener la opción de llegar en ese entonces pues a divisiones menores de Once Caldas, el único equipo profesional aquí en la ciudad. Sí. Entonces yo vi que las opciones no eran buenas porque ya había estado en muchas selecciones Caldas, teniendo buenas presentaciones, Claro. Selección Manizales, el Club Cinemax, y, y nunca pasaba nada con divisiones menores de Once Caldas. Intenté, colocaba una prueba y tampoco. Entonces fue un poco frustrante, pero habían más opciones. Hablé con mis papás y tomamos la decisión de dejar el colegio cuando estaba repitiendo noveno. Entonces ahí dejé el colegio y me fui para Medellín. A los 15 más o menos, ¿a qué edad se fue? No, yo tenía ahí ya 16, 17. 16. Entonces, pues, al dejar el colegio, claro, mis papás sintieron eso fuerte, pero era un tema de tiempo. Uh-huh. Era un tema de tiempo porque si yo, o sea, si lo hablamos ahora, pues fue una de las mejores decisiones que tomé. Claro, en salió mi bien. vida. Salió bien, por suerte. Entonces ellos me apoyaron, entonces me fui para Medellín, un ¿Fue duro? Tiempo Sí. difícil en Medellín, sí. ¿Qué le duro. tocó pasar? En Medellín, bueno, vino un señor aquí a Manizales, empresario, con equipos a nivel semiprofesional, y estaba buscando jóvenes para llevarlos a prueba a Medellín. En Medellín hay, en cierto modo se puede decir, más oferta, más equipos en la A, en la B, y clubes fuertes a Sí. nivel municipal. Entonces nos llevaron, nos fuimos de aquí 2 jugadores, ¿Con quién? con un gran amigo mío, se llama Walter Diosa. Él jugaba en las reservas de Once Caldas, Sí. él sí jugaba en Once Caldas, y nos fuimos los dos. Y también se fue por lo mismo, buscando oportunidad. Sí, porque como que siempre estuvo ahí ese pasito para llegar al equipo. Él es un poco mayor que yo, y él siempre estuvo ahí como en ese pasito que faltaba como para llegar al equipo profesional, pero nunca se le dio la oportunidad. Sí. Entonces él también decidió tomar esa opción de irnos a Medellín. Él a los 3 días ya estaba entrenando con un equipo de segunda división que era el Bello. ¿De qué jugaba Walter? Es delantero. Sí. Bueno, pues hicimos una gran amistad, pues porque nos llevaron a los dos a vivir a la misma casa. Pero en este tipo de lugares siempre fue muy complejo el tema de la alimentación. Entonces fue un primer reto, obstáculo que se me presentó. Luego yo ya llevaba una semana en Medellín y yo no había iniciado entrenamientos. Mientras que Walter, el amigo mío, ya estaba entrenando, y habían otros 2 jugadores de otra ciudad que ya también estaban entrenando con Medellín. Y yo no. Y pasó la segunda semana y yo todavía nada. Entonces vino el señor que nos llevó, vino a la casa y me dijo, bueno, Elkin, le tengo una buena noticia, ya tenemos club para que haga las pruebas. Y yo, bueno, señor, muchas gracias. Y yo, ¿y cuál es el club? Es que Atlético Nacional. Y yo, ¿cómo así? Sí, mañana empieza. Y yo, ay, güey, pucha. Bueno, pues de entrada, pues Atlético Nacional, pues por lo que representa, claro, para el país. Y yo, bueno, ediciones menores, pues acá deben estar pues, los mejores o una gran cantidad de jugadores jóvenes con el mismo deseo de llegar al equipo profesional. Y pues el scouting de Nacional siempre ha sido bueno. Empecé yo las pruebas y a la semana eran las fotos de los grupos de ediciones menores. Todos entrenábamos en la misma sede, una sede que queda en San Cristóbal, en las afueras de Medellín, y entrenábamos varias categorías.
Entonces ese día era la foto de esas categorías Sí. y yo estaba pues por ahí sentado pues porque yo todavía estaba Claro, prueba. no hacía parte todavía. Y se me acerca el profesor que en ese momento era el Chonto Herrera Ujú. y me, y me toca el hombro porque yo estaba sentado ahí como en una reja, al lado de una reja. Y él que vea, tenga el uniforme va para la foto. Mm. Y ahí ya me quedé yo en Nacional. Y decía usted que el tema de la alimentación, ¿a partir de ahí ya Alimentación. cambió la cosa No, o pasaron otras situaciones complejas también en ese tiempo? sí, nosotros, yo siempre estuve con Walter, siempre estuvimos juntos y en año y medio que estuvimos en Medellín nos cambiaron de casa como 4 veces. Sí. Eh, Walter pues se quedó jugando ya a nivel profesional en Bello, entonces él ya tenía un sueldo y con ese sueldo él me ayudaba para complementar la alimentación que nos daban en estas casas, porque no era suficiente. Entonces con Walter pues yo tengo una muy buena relación y una gran amistad y un agradecimiento pues por ese gesto, porque él en cierto modo se hizo a cargo de mí Ujú. en un momento de difícil. Pero en su casa sabían que usted estaba pasando No, necesidades. no, yo nunca quise ¿Por decir. qué no les dijo? No sé, porque de pronto de no preocuparlos, Sí. porque la decisión más fuerte pues, la tomé yo de salir del colegio e irme para otra ciudad. Porque Entonces ahí me realmente da, sabía lo que quería. sí, a Sí. mí en el fondo de pronto me da un poco de temor de un regaño o que devuelvas entonces para acá, pero pues conociendo pues a mis papás, no, ellos me iban a apoyar, pero eh, No de quería pronto preocuparlos. Sí. preocuparlos y querían como vivir tener la experiencia de cómo es ese tema, de Sí, vivir en sí. otra ciudad, pues porque en cierto modo nosotros aquí en Manizales sentimos una ciudad muy segura, tranquilidad, La zona de la confort que llaman, familia, sí. sí. Entonces, bueno, pues vamos a experimentar cosas. Eh, en una de las 4 casas que viví, una de ellas estaba en un barrio difícil de Medellín, entonces eh, había noches que nosotros escuchábamos balaceras y todo ese tema. Eh, también yo estaba en el Obelisco, luego en un centro comercial cerca de ahí me tocó una bomba en la cuarta brigada. En otras circunstancias, en otro barrio, cuando iba al paradero pues a esperar el Mm. bus, a veces uno veía una persona muerta. Entonces fue duro. Pues yo a mis papás les conté fue hace un par de años. Ni siquiera en el momento que me pasaban las Pero cosas. más allá que las veía siempre estuvo a salvo, nunca estuvo pues No, como no, comprometido en alguna no, situación, alguno de los compañeros de la casa de no, pronto. ninguno. Pero pues sí estábamos como en ese entorno y era difícil. Eh, en una de las casas pues también el tema de transporte era largo. Sí había transporte, pero era un poco largo para ir al sitio de encuentro para coger el bus de Nacional y que nos llevaran a la cancha o a la sede. Entonces había que salir muy temprano de la casa porque había que caminar, luego tomar el bus hasta una estación del metro ir hasta el centro, cambiar la otra línea y llegar y en la estación otra vez caminar hasta la casa hogar y las oficinas de Nacional y ahí estaba el bus del equipo y ahí ya nos íbamos. Desde el regreso era el mismo procedimiento y entonces a veces yo llegaba mmm, después de la hora del almuerzo y no encontraba a veces almuerzo. Entonces ahí ya aparecía Walter. A ver, le guardé esto, tenga esto, tenga esto. Entonces fue duro, pero no, una experiencia me ayudó mucho a formarme mmm, para para lo que se venía y pues el agradecimiento siempre Sí. a Walter
somos compadres, yo soy el padrino de la hija de él. Entonces esa figura de él, pues la tengo muy presente por todo lo que vivimos en Medellín, pero que eso nos ayudó para las carreras que tuvimos. Seguro que sí. El debut se hace en Once Caldas. Sí, cuando... ¿En qué momento toma la decisión de venirse o cómo se dio todo para volver? Yo estaba en Nacional, había pasado el primer año y me fue muy bien. Yo era el segundo goleador del equipo y con mayor número de asistencias, entonces me había ido muy bien el primer año. Yo jugaba torneo en la Liga Antioqueña. Entonces, claro, ahí estaba Envigado, Medellín, Nacional, Tiendas Marcos, Envigado, Bello, en una categoría que eran sub-19, creo que era. Entonces me había ido muy bien. El coordinador de divisiones menores era Alexis García y mi técnico era el Chonto Herrera en el primer año. Cuando vine de vacaciones de diciembre, regreso a Nacional. Cuando regreso a Nacional, el equipo mío lo quitaron la categoría porque ese eran jugadores del 77 y 78 y yo era del 80, o yo soy del 80, era el más joven del grupo. Entonces me pasaron a otro grupo de las mismas divisiones menores y ahí el técnico era el profe Luis Fernando Montoya. Ahí fue donde yo lo conocí. Ese año del 99, 1999, Once Caldas nombra de entrenador a Alexis García. Sí. Y pasan 3 meses, y a finales de marzo se me acerca el profe Montoya y me dice, Alexis lo quiere tener en Manizales. Y aquí en Nacional todavía no nos podemos hacer a sus derechos deportivos, porque el nuevo coordinador de divisiones menores era, creo que el profesor Navarrete, dijo que me iban a observar otro año. Entonces Alexis llamó al profe Montoya y al Chonto, pues porque él había hecho el proceso mío y yo quiero traer a Elkin acá a Manizales. Y yo creo que él le puede dar para el equipo profesional. Entonces me pasaron la noticia y yo arranco. Entonces la despedida con Walter fue muy difícil y con unos amigos que vivíamos ahí en una misma casa porque eran varios jugadores en diferentes clubes. Y tomé la decisión y me vine para Manizales. Llegué a Once Caldas. Volvió a la casa. Volví a casa, sí, mis papás felices conmigo en la casa. Y entonces se dio todo el paso pues a Once Caldas, desde un club que yo jugaba acá en Manizales, que era el Club Cinemax, que fue mi formador, con el equipo del barrio La Sultana pues también. Pero el Club Cinemax fue que también me ayudó mucho en la formación. Hicieron pues el negocio entre Club Cinemax y Once Caldas, y ahí ya hice parte del equipo. Empecé en Primera C, los primeros 2 semanas. Eso fue en marzo y el debut se dio al mes siguiente. O sea, eso fue muy rápido. El debut fue un 28 de abril del 99 contra el América acá. Esa noche ganamos 6-0 con 5 goles de Galván y un gol de Chusco Velázquez. Tremendo. Antes de pasar ya a esa parte del profesionalismo, ya cuando tienen la posibilidad con el 11, esa época de la adolescencia, digamos, fue muy centrado en lo que usted quería en el fútbol o las amigas, las novias, fue noviero de pronto. Porque muchas veces la noviecita a veces lo hace desenfocar a uno. No. Pues en el barrio conocido, sí, me gustaba mucho el micro, el fútbol, nada de fiestas. Sí. Nunca me gustó el tema de discotecas. De pronto ahora último sí voy a alguna discoteca, pero hay 1 o 2 veces al año. Más que todo en época de ferias de Manizales, pero nunca fui de discotecas. Inclusive pues cuando ya fui profesional, aquí o en Alemania,
Temas de discotecas muy poco. Me gusta más como el tema de bar. Sí. Bar. Pero pues no, en tema de adolescencia no. De fiestas muy poco. En ese tiempo poco para bailar. Entonces no. Pero las Es- chicas ya después empezaron a preguntar por el sultán, ¿ok? no, habían, sí, habían amigas, Sí, sí. pero en Hola, realidad, perdido. sí, pero no, en realidad, la novia que tuve y ahora es mi esposa, Sí, la conocí en el barrio, ella también es de La Sultana. sí. Nos conocimos a los 16 años, 17. Pues nosotros somos novios en septiembre del 97 Sí. y a los 5 meses yo me fui para Medellín y ella firme y desde eso estamos juntos. Entonces, no vieron, no. ¿Cuántas hijas tienen? Dos, la mayor Laura Sí. de 16 años y Valerie de 13 años, ambas nacieron en Alemania. Cambió mucho la vida del King ya cuando se da la posibilidad de estar de nuevo aquí en Manizales, siendo profesional, ya devengando un sueldo. Fue muy, digamos, marcado muy fuerte el cambio para, o sea, pasar de lo que estaba viviendo, aguantando hambre incluso en algunos momentos y estar acá ya de una situación completamente distinta. No, pues feliz, lógicamente, pues porque yo ya estaba en el equipo de la ciudad y donde quería como, como empezar, pero pues ese paso por Medellín fue muy importante para mí, pero estaba donde deseaba llegar al fútbol profesional y pues nosotros fuimos y somos muy de casa, muy del hogar, entonces volver a donde mis papás pues fue lo mejor. Eh, Mi mamá siempre muy pendiente de la alimentación, ella sí con ese tema estuvo 10 puntos. Mi papá, gracias a Dios, nunca nos faltó, nunca tuvimos demasiado, pero nunca nos faltó nada, gracias a Dios, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi mamá. Mi papá siempre ahí muy responsable. Entonces, venir ya a Once Caldas, ya la gente del barrio bueno, Elkin ya está en el Once Caldas, vamos a ver cómo le va. Muy pendientes, muy pendientes porque ellos, mucha gente me lo hizo saber, es que usted es nuestro representante, usted es nuestro Y orgullo. eso es una responsabilidad también. Sí, entonces mucha gente me decía, es que usted es el orgullo del barrio. Y eso pues a mí me emocionaba mucho y me llenaba de mucha responsabilidad, Sí. comportamiento, de muchas cosas. Y yo, no, feliz en Manizales. Eh, entonces el cambio fue para bien, sí, claro. Pero creo que esa experiencia por Medellín Necesaria, fue pero necesaria, necesaria. muy bueno para valorar muchas Mm, cosas. Y eso le ayuda a uno a forjar claro, eso también lo forja. eh, el criterio, la personalidad, muchas cosas. Y que comienza ya, digamos, estando en las mejores condiciones a cumplir sueños. Uno muchas veces en algún momento de la vida comienza a cumplir sueños, a realizar cosas que antes no podía por X o Y. Cuando yo llego a Once Caldas, me entero de una situación que está viviendo pues mis papás, un poco delicada en tema económico, que ellos también me lo habían ocultado mientras que yo estaba en Medellín. Yo no sabía del tema, me di cuenta por un primo, que pues mi primo pues es como mi mejor amigo, ¿sí? Y nos criamos juntos y bueno, entonces una vez me llama a Medellín y me dice, Elkin, pasa esto en la casa, y es que ustedes se van a pasar de casa y yo ¿por qué? Es que no, es que en la casa de ustedes no hay nada. Entonces habían sacado un poco de cosas Ah, sí, materiales. vendiendo.
Sí, por un tema económico. Y yo no sabía. Entonces cuando yo vuelvo a Manizales y llego a la casa, pues no había, la lavadora se la habían quitado a mi mamá, el comedor, la sala, bueno, televisor. Entonces cuando se da la compra del club Cinemas, pues ahí me tocó una parte. Y yo, papá, vea, ma, tenga, tenga la plata y vuelvan a comprar las cosas. Entonces fue como retribuirles todo lo que ellos hicieron conmigo durante pues, toda la vida. Y yo, vea, compren otras las cosas. Y ya. Y es que no, y entonces usted qué, y yo, no, tranquilos, tranquilos, que no, 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 usted qué. Y yo, bueno, déjenme para comprarme un PlayStation. Y ya. Y el resto se los di a ellos y ellos volvieron a comprar sus, pues las cosas de la casa porque fue un momento difícil para ellos, pero pues ahí estaba también el hijo Sí, que empezaba como a responder por claro, ellos a también. retribuir todo lo que hicieron en algún momento. Bueno, Elkin, viene el Once Caldas, vienen los logros deportivos, viene y comienza esa época de esa década del 2000 que fue tan exitosa, título en Liga, título de Copa Libertadores. ¿Cómo hizo para mantenerse igual? Porque al ser humano muchas veces las circunstancias o las situaciones que esté atravesando lo cambian, cambian esa esencia y a veces es difícil mantenerse así aterrizado. Fue difícil, tuvo algún polo a tierra, algo que lo mantuviera como el Elkin de siempre. Algo así como que me hubiera marcado algo, no, pienso que fue el, como la crianza, fue como ese tema familiar que tengo con mis papás y mis hermanos, que siempre fuimos o somos una familia muy unida. Así yo hasta aquí en Manizales, mi hermano vive en Buga y mi hermana sigue en Estados Unidos. Los valores de mis papás, eso creo que me ayudó, hablando pues en lo personal, me ayudó mucho a todo este tema que trae el fútbol profesional, Claro. que es fama, reconocimiento, dinero, todo ese tema que de pronto lo pueden a uno eh, perder el rumbo y creerse más que las personas, que los demás. Mm, para mí el dinero nunca fue como mi objetivo o como, no es que yo quiero ser futbolista profesional porque quiero ganar plata, porque quiero comprarme las cosas caras. Eso para el Soto nunca fue así. Y yo no lo veo, pues actualmente yo no lo veo de esa manera. Entonces el dinero fue en un segundo plano, pasó a un segundo plano y yo solo quería vivir y disfrutar y ser alegre jugando fútbol y ayudar al equipo donde estuviera. Jugar, esa era esa es mi pasión y ese era mi objetivo de pelado, de niño. ¿No? Yo quiero ser feliz jugando. Entonces, ese tema del dinero para el Quinsoto es un segundo plano. Para mí eso no es lo importante en mi vida, pues, Sí. o en mis sueños de haber sido profesional, ¿no? Yo quería jugar y así siempre lo vi y siempre a los equipos, yo fui de pocos equipos a nivel profesional, solo jugué en 3 equipos, pues sin mencionar la selección y siempre fue de la misma manera. El dinero a mí no me, no me generaba como ese deseo, pues. Entonces, en cierto modo creo que eso ayuda a que uno no pierda el rumbo, aparte el respeto por la gente, por el trabajo que yo tenía, pues porque también era consciente de que futbolista profesional son pocos los que llegan y que es una carrera muy corta, entonces me cuidaba, me entrenaba bien,
respetaba eso, respetaba la autoridad, pues los entrenadores, mis compañeros. Nunca tuve problema con algún compañero, ni con ningún entrenador. Tratar a toda la gente bien. Hubiera sido el que maneja el bus, el que ayuda, el utilero, el capitán, entrenadores, las secretarias del club. O sea, esa es como algo que yo tengo muy personal, que es usted trate a la gente con respeto. Y ya. Entonces son cosas que a mí me mantuvieron como con los pies en la tierra. Aparte de eso, pues yo tenía muchos ejemplos. Buenos, malos, regulares, pésimos. Porque por la vida profesional de un futbolista pasa mucha gente. Y yo tenía muchos espejos que no quería ser como ellos. O una parte no quería ser como ellos. Como otros buenos ejemplos que sí, yo quiero ser como ellos, yo quiero lograr eso. Qué bacano ¿A es. quiénes quiso emular en ese momento? O digamos En seguir, Caldas. que eran referentes. En Once Caldas, pues yo veía la dedicación de Juan Carlos Henao por el trabajo. La seriedad de Galván, los sueños que tenía Congo, la personalidad de Salcedo, la alegría de Lemus, la disciplina de Roberto Moreno, de Ancísar Valencia. Ahí me tocó todo ese grupo. De Weimar Villegas, Foronda. Entonces había una cantidad de cosas que yo de cada uno como que trataba de coger lo mejor. Y para mí ellos fue un gran grupo porque yo era el pelado y me cuidaron y me respaldaron y me enseñaron. Al principio me enseñaron a los golpes, porque uno de pelado, esos manes lo cogen a uno a pegarle. Claro. Pero así es como en ese momento así era como el camino. Y yo, bueno, vamos para adelante. Y ya cuando llegué a Selección Colombia, hubo unas personas que fueron un gran ejemplo para mí, como Miguel Calero, Oscar Córdoba, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, porque eran Juan Pablo Ángel, porque eran jugadores que estaban en Europa. Y entonces cuando yo concentraba con ellos, yo veía y escuchaba a Iván Ramiro cuando jugaba en el Inter, ya hablando italiano. Y yo, Y usted que resultó hablando alemán, imagínese. Yo quiero aprender otro idioma. Mario hablaba francés cuando estaba en Francia, en el PSG. Oscar Córdoba y Farid Mondragón cuando estaban en Turquía. Sí. Uno lo escuchaba hablando en inglés o inclusive a veces en turco. Juan Pablo estaba en Inglaterra y entonces yo no. Y ellos me sentaban ahí con ellos en el comedor. Es él que venga para acá. Y yo era pues de los más jóvenes. Y mi primera convocatoria a la selección fue el 2001. Yo llevaba apenas 2 años como profesional. Y en ese 2001 ellos ya tenían un poco de partidos. Entonces yo sentarme con ellos, no. Es un orgullo, una alegría uno estando con los manes ahí. Entonces sí, esos ejemplos me ayudaron mucho. Usted quería jugar al fútbol, soñaba con ser feliz jugando al fútbol, pero es que ser campeón, bueno, primero Selección Colombia, después ser campeón con Once Caldas, ser campeón de Copa Libertadores, ir a Ecuador, ir a Alemania. ¿En algún momento usted se imaginaba que iba a conseguir algo de tal magnitud? No, pues lo que uno sueña como Y además que fue muy rápido joven, todo, sí. todo pasó muy rápido. Sí, pues yo debuté en el 99 y al 2001, 2002. No, en el 99 ya estaba siendo parte de un torneo internacional que fue la Copa Libertadores
del 99, luego la del 2002. Mm. Y yo ya estaba siendo convocado a la Selección Colombia en el 2001 con Francisco Maturana. Mis primeros momentos en la Selección Colombia fue antes de esa Copa América que ellos ganan. Sí. Yo hice parte de unos microciclos, pero pues yo era un muchacho, un Sí. pelado. Y ellos pues ya con muchos partidos, varias convocatorias, ese era el grupo que estaban perfilando para la Copa América del 2001. Pero pues era entendible que no, yo no iba a ser parte de eso, pero yo estaba feliz allá. Entonces conseguir eso a los 2 años de ser profesional pues fue relativamente rápido. Luego el campeonato del 2003, pues aún más. Y eso era un sueño, pues ya, yo en ese momento ya llevaba 4 años como profesional y 3, 4 años. Y eso es un sueño, o sea, es que queremos ser campeón, yo quiero ser campeón. Y se consiguió con el Once Caldas. Y luego Copa Libertadores. Uh-huh. Copa Libertadores ya, yo ya era un jugador más... Más hecho, más formado, maduro, sí. más maduro, ya estaba teniendo más convocatoria a la Selección Colombia, entonces ya yo ya tenía que aportar mucho más y la responsabilidad era más grande, entonces la Copa Libertadores yo tenía ahí 23 años. Entonces fue un sueño también porque pues yo no me imaginaba que pasaran unas cosas o que pasaron unas cosas tan rápido. Entonces, y más yo siendo de Manizales, porque pues no es un secreto que el jugador de Manizales lo ven diferente aquí en la ciudad y en el equipo profesional. Cierto. Es, no sé, es una responsabilidad como más grande, eh, es como el ejemplo, puede ser referente pues dentro de la ciudad. Y a mí el periodismo, digamos que no fue el mejor de muchos, algunos sí eran críticos constructivos, pero fue muy, muy duro, fue muy fuerte acá. Entonces, eso era muy difícil o es muy difícil para el jugador manizaleño. Entonces, yo haciendo esas cosas con el equipo profesional, pues me sentía muy orgulloso y muy alegre de poder ser parte de un grupo de jugadores o de un equipo. Y yo siento pues de la ciudad, era un orgullo estar ahí dentro de un club y un equipo como Once Caldas, que es campeón de liga y campeón de Copa Libertadores. Y cada vez que yo pasaba de año en año, pues veía menos gente de aquí. Entonces no, en cierto modo da tristeza porque acá hay mucho talento. Y muchos amigos míos y compañeros se fueron quedando con posibilidades de ser también jugadores profesionales. No aquí en Once Caldas, pero sí se podía haber buscado por fuera, sino que se generaban muy pocas oportunidades. Entonces, pues todo lo que se consiguió con Once Caldas yo lo valoro mucho porque pasé muchas dificultades, inclusive cuando estaba como jugador de la hinchada, un sector del periodismo es muy fuerte, eran muy fuertes con uno. Claro, la hinchada también, a eso iba porque los casos muy recientes, no vamos a hablar de nombres, pero la gente a veces es un poco dura con el jugador de acá, con el jugador de la tierra y en ese caso pues es complejo para ustedes como futbolistas llegar y surgir. Elkin, llegar a Alemania, al fútbol europeo, una de las ligas más competitivas del mundo, eh, ¿cómo lo impactó? ¿Cómo impactó, pero no al jugador, sino a la persona, ese momento de su carrera? Bueno, el sueño mío, cuando yo jugaba aquí en Once Caldas, inclusive si vamos más atrás, el sueño de niño, era jugar en Europa y específicamente en Italia. ¿Por qué Italia? Porque yo
yo veía al Tino Asprilla, lo seguía mucho. Y con mi papá nos despertábamos los sábados temprano para ir al Parma. Entonces, pues cuando eso habían pocos canales y una de las pocas ligas que presentan era la liga italiana. Inclusive antes de los partidos, más que todo hablando del Parma, siempre mostraban un especial como de media hora antes de iniciar el partido. Y esa media hora hablaban de todos los equipos, cómo llegaban a la fecha. Y yo me soñaba jugando en Italia. Por la forma en que se vestían, por las canchas, por el frío que se veían pues en invierno. Y yo quiero jugar en Italia. Entonces a mí me creció mucho ese sueño y que al final no se cumplió, pero me llevó a un país como Alemania que para mí, como usted dice, ya me impacta. Impacta primero pues por el idioma, porque no es que el italiano uno lo escuche y que es muy fácil, ¿no? Pero sí es un idioma que relativamente se puede aprender más rápido. Pero en el caso de Alemania, aparte, cuando yo llego, no, cuando me mencionan el Mainz, yo no lo conozco. Y pues uno de nombres, pues claro, Bayern Múnich, Leverkusen y Dortmund. Sí. Y de pronto el Schalke. Entonces yo no conocía cuando me mencionaron Mainz y yo, bueno, vamos a mirar. En ese tiempo pues no teníamos la facilidad como hoy en día, pues de sacar el teléfono y mismo investigar. Porque yo estaba fuera de la casa. Me dicen que para ir al Mainz 05. Entonces yo esperé hasta la casa que tenía internet y ahí sí Vamos a buscar a ver para la información. dónde es que vamos. Y en ese momento estaban últimos en la tabla en primera división y ya iban 17 fechas. Ahí era la pausa de invierno en diciembre. Entonces tomé la decisión porque en Ecuador el Barcelona no había usado la opción de compra. Entonces yo regresé a Manizales. Ese sí que es un tema que mucha gente, o mucha gente no, ya hay menos gente que conoce la realidad de lo que sucedió, porque yo me fui de Once Caldas. De pronto, pues para mencionar un poco, yo me había ido para Ecuador un año a préstamo y yo ya hice contrato con Barcelona un año y la opción estaba para un año. Sí. Y yo ya no tenía contrato con el Once Caldas. Regreso acá y me encuentro que no tenía contrato con nadie. En ese tiempo, yo lo digo por tema personal, yo era muy ignorante en el tema de los reglamentos, que las leyes y todo ese tema pues del jugador libre. ¿A qué se le dice un jugador libre? Que tiene un jugador libre, qué deberes y qué derechos. Pues yo no conocía nada de eso. Pero en esa semana que me mencionaron Alemania, pues tomé información, me hablaron y pues yo tengo la opción de irme. Entonces tomé la decisión de irme para Alemania y claro, mucha gente lo vio mal. Cuando yo llego a Alemania, pues el impacto del país, del idioma, la cultura, todo, el fútbol, la cultura, la gente, el biotipo de los jugadores. Entonces, yo puede que aquí en Colombia sea relativamente alto, pero allá era de los pequeños. Sí. Y yo, fue madre, ¿dónde estoy? Y yo, bueno, vamos para adelante. Entonces empecé el tema con Mainz y ahí pues viene la demanda de Once Caldas. Fue un tema muy, muy complejo con citaciones a la FIFA. Fue muy complejo,
pero pues yo iba en ese tema de adaptación también al país, al fútbol, al club. El club siempre me respaldó con la decisión que yo había tomado y al mismo tiempo pues me tocaba ir a la FIFA, a Suiza. Y hasta que se resolvió el tema con Once Caldas. En ese lapso de 6, 8 meses, mi familia, pues mis papás, les tocó aguantarse todo lo que dijeron aquí en Manizales por parte del periodismo. Solo una parte mínima entendían Claro. lo que había pasado. Pero me dañaron la imagen. Me dañaron la imagen aquí en Manizales por todo lo que se había dicho y por la forma en que yo me había ido del club. Pero era un tema que eso era normal. Sí. Sino que ahorita conocemos más el tema, ya hay más ejemplos, entonces ya la gente lo ve. Es Claro, algo ahora, normal. claro, se normaliza, En ya ese- no hace tanto ruido como en aquel momento. Exacto, en ese tiempo y no entendían lo que había pasado Ujú. en los años anteriores más que todo después de que ganamos Copa Libertadores. No saben lo que fueron esos 2 años después, porque inclusive en el 2006 llega un entrenador al Once Caldas y en pretemporada me dice, Elkin, eh, que sería muy bueno que busque otra opción, usted ya es un jugador que puede buscar otro horizonte, fútbol internacional. Entonces yo sentí que yo aquí en Once Caldas, yo ya no, en cierto modo yo ya no iba a ser tenido en cuenta. Sí, Y era triste porque pues, yo venía de Copa Libertadores, venía de claro. eliminatorias al Mundial 2006 para Alemania, pues yo era ya un jugador más consolidado. Entonces, yo bueno, se presentó lo de Barcelona, entonces en Once Caldas me dicen, renueve un año más, a ver si lo vendemos. Y yo me iba renovando de año en año a ver si me vendían hasta que llegó lo de Alemania y yo no. Ya era un tema de tiempo, yo ya tenía 26 años y para salir de, de, de 26 años para Europa ya es prácticamente difícil, era ya muy tarde. Sí, Entonces, bueno, y la ida a Ecuador sí que fue un tema pues acá de discusión entre el periodismo y los aficionados. Pues porque todo el mundo en ese tiempo veía que el trampolín para Europa era Argentina. ujú. Y a mí nunca me llamó la atención Argentina. Cuando vieron que me fui para Ecuador, pues toda la gente Claro, no, y se el va a periodismo, perder allá, exacto. se va a perder en su jugador. Entonces, fueron 2 momentos que fueron muy difíciles. Pero cuando ya todo se empezó a aclarar y a resolver, pues ya, ya el periodista que quería entender la situación ya empezó a hablar de lo que había sucedido realmente. En esos 8 meses, como lo mencionaba ahora, pues mis papás sufrieron mucho. Más que todo mi papá, porque a mi papá sí le gusta mucho el periodismo deportivo, pues lo sigue mucho y lo escucha. Y él sufría lo que Claro, hablaban. Es tanto así que mis primeras vacaciones, yo llego a Alemania en enero y mis primeras vacaciones fueron a mitad de año. Y yo llego acá y cuando empiezo a salir pues por las calles, yo ando por la calle normal. Hoy en día pues también, pero en ese momento normal y ya yo escuchaba a la gente tratándome mal. Que bueno, con palabras muy malucas, una parte de la barra también. Y yo, ¿qué es lo que pasa acá? Y no, yo ya ni podía salir. Entonces fue muy duro. Y yo me devuelvo para Alemania y en agosto tengo la primera lesión de rodilla de meniscos cruzado y cápsula de la rodilla. Sino que eso venía un estrés muy fuerte. Pero ya se había resuelto lo del Once Caldas y Mainz. Se resolvió que digamos por la parte mía, pues a mí me tocó pagar
no lo que pretendía el Once Caldas, sino un porcentaje, y fuera de eso me sancionaron 3 meses. La FIFA me sancionó 3 meses para cualquier competencia, o sea, selección o club. Sí. Entonces hay gente que no sabe, no conocía eso, no Claro. conoce. Entonces ese primer año fue muy complejo, el tema del impacto de llegar a Alemania y pues el problema que yo venía arrastrando desde aquí de Colombia. Elkin, ya estando en Alemania, entonces viene una época muy exitosa para usted de desarrollo personal, profesional, de convertirse incluso en un ídolo allá en Mainz. Llega lo de la lesión que todos conocemos, que ahorita le estaba mostrando la imagen a los muchachos y se cogían la cabeza. Eh, Ni siquiera en ese momento, digamos, se mostró débil mentalmente para pensar en continuar o hasta aquí llegué, esto va a ser todo, pero vuelvo a lo de la persona, o sea, desde el ser humano, cómo se afronta una situación de esas tan crítica, porque eso dependía, de la evolución dependía el poder seguir jugando al fútbol. Sí, pues en Alemania fueron 10 temporadas en el club, 10 años pues en el Mainz 05. Una experiencia muy linda la que tuvimos durante este periodo, tanto para mí como para mi familia. El club 10 puntos, me trató muy bien en todos los aspectos, en todas las dificultades. Yo tuve 2 lesiones graves en el club. La primera fue la que hablábamos ahorita, que fue el primer año. Yo llegué en el 2007 y firmé mi primer contrato con ellos, 3 años. Entonces, cuando el primer año está corriendo, yo me lesiono en agosto, un 8 de agosto, pero no me acuerdo de la fecha. Automáticamente ellos me renuevan un año. O sea, ya no era hasta el 2010, sino hasta el 2011. Entonces yo, pero ¿cómo así? Bueno, entonces ese respaldo fue Claro. eh, vital. Bueno, y también hay que mencionar que cuando a mí me tocó pagar esta cifra a Once Caldas, pues yo no tenía cómo pagar eso. Era una cifra muy alta. Y entonces el club se hizo a cargo porque tenía 2 semanas para pagarlo. Yo ni vendiendo, no sé, iba a recoger ese dinero. Entonces el club, que nosotros hacemos el pago y lo vamos a ir descontando de su pago cada Sí. mes. Entonces, bueno, ahí está el maíz, tiene respaldo. Luego con lo de la lesión y pues la disposición pues para la recuperación. Y la del 2015, que fue pues otra lesión más grave, la otra grave que tuve, lo mismo, porque yo ya me estaba despidiendo ahí del club. Yo ya había informado que no continuaba, porque inclusive ellos me aceptaron sí, eso es como una renuncia. Sí, sí. Me aceptaron eso, pero no la comparten. Es que nosotros no lo estamos echando. Pero si es su decisión y usted quiere, hágale. Faltaban 2 fechas para acabar la liga, la temporada 2014-2015, y el último partido de local era prácticamente pues ya despedirme yo del club, y ahí fue lo de la lesión. Pasa lo de la lesión, eso fue un 3 de mayo, y me llevan pues a la clínica que es cerca de Múnich. Éramos como a 3-4 horas. La primera noche la pasé en Mainz, en una clínica, en puros estudios pues, y revisiones que había pasado. Y una de las enfermeras sí mantenía cada 30 minutos entrando a la habitación, me revisaba la pierna, pero ahorita le comento por qué. Me revisaba todo, los signos y todo. Bueno, cuando llego yo a Múnich, cerca de Múnich, a los 2 días después de la lesión, pues ya me estaban preparando para la operación,
y me llama el director, el manager del club. El manager es el que maneja el club prácticamente. El presidente sí es una persona muy importante, pero el manager es el que gestiona todo el club, jugadores y todo el tema. Usted ya se despidió de nosotros, pero es que nosotros no lo queremos dejar ir así. Entonces le vamos a renovar un año más para que se recupere con nosotros. Y yo, ¿Qué? sí, porque fue algo fue emocional el tema en que yo cuando me veo la rodilla en la cancha, que o sea, la rodilla estaba parada en Sí. otro lado, pues la tristeza, aparte del dolor físico, pues la tristeza era venirme para Colombia así. Entonces el club me renovó un año y me recupera allá. En esa primera semana o 2 semanas, pues esa noticia le dio la vuelta al mundo. Eso me escribían de todas partes, me llamaban, que de fortaleza, que vamos para adelante, que mucha gente, mucha gente decían que yo ya no podía volver a jugar. Y aquí en Manizales empezó a crecer eso. No, es que hasta ahí le llegó la carrera de Elkin, que yo no sé qué, por algunos medios ya decían que no iba a quedar, que no iba a poder a caminar normal, que yo no sé qué, yo. Y todas esas cosas me alimentaron a mí, me motivaron a volver a jugar. Inclusive, inclusive eh, mi familia me dijo que no jugara más. Y yo no, yo sí, pues yo Duro por escuchar eso, ¿no? sí. Pero Pero usted tampoco se quería desprender. no, pero yo entendía el punto de vista de ellas, Sí, inclusive de claro, mis hijas y claro. mi esposa, porque es que eso fue algo muy fuerte. Las escenas pues en la cancha, lo que vio mi esposa en el camerino, porque en el camerino fue otra situación muy maluca. Y, y lo que podía haber pasado. Y yo le comentaba es que la enfermera entraba cada media hora a revisar la pierna, pues porque si llegaba a haber problema o colocarse morada, tenían que cortar. Entonces mi esposa y mis hijas pues quedaron impactadas. Claro. Entonces ellas, no, no juegue más, que yo no sé qué, yo, no, yo sí voy a jugar. Y yo por dentro me alimenté de todo lo que dijeron, de los que no creían. Y yo, no, yo vuelvo a jugar. Y entonces pasó la operación. Cada mes me iba a control donde el médico. Al segundo mes yo le pregunté al doctor, ¿cuándo puedo volver a jugar? Que no, es que en un futbolista no habíamos operado una rodilla así. Tenemos que ir paso a paso, mes a mes y ver la evolución que usted tiene. Y yo, bueno. Pues porque lo del cruzado del primer año sí fue, no, usted en 7, 8 meses ya puede Sí, volver a no fue jugar. tan grave. Cuando yo, que no, que cada mes, que vamos a ver cómo va. Y yo, bueno. Y yo en mis terapias juicioso hasta que volví a jugar. Me retiré al año siguiente del club y alcancé a jugar el último minuto del último partido. Ese día nos clasificamos a grupos de Europa League. Entonces eso era una fiesta por todos lados. Pues el regreso el mío, la despedida mía, la clasificación. Y aparte pues el Main 05 en cierto modo siempre fue un equipo o fue visto como un equipo de segunda división. Entonces cuando nosotros descendimos el primer año que yo llegué, ascendimos al segundo año y ahí ya el equipo se ha mantenido en primera hasta la actualidad. Entonces mantenernos en la categoría siempre eso era una celebración. Claro, era un logro. Y en los 10 años pues conseguimos 4 clasificaciones a la Liga de Europa y pues fue algo bonito ver crecer el Main 05, ser parte de esa historia porque el equipo era pequeño, un estadio pequeño. Al 2011 se construyó el estadio más grande que es el actual. El primer estadio era para 20.000 personas, el que ahora tienen 34.000. Ver todo lo que el equipo consiguió y verlo crecer,
es una alegría ver lo que se hizo dentro del Main 05. Elkin, viendo atrás todo lo que pasó, como su carrera, lo que tuvo que vivir la persona, ¿se siente realizado como deportista, como persona hoy en día? Sí, me siento sí, muy feliz por lo que se hizo a nivel profesional, por, pues por el cariño que le muestra a uno la gente hoy en día. Y yo puedo salir por la calle tranquilo aquí en Manizales o donde esté y uno siente el cariño de la gente, de los niños, de la gente adulta, pues porque ya es otra generación y entonces los que estuvimos en esa época aquí en Once Caldas, pues ya gente mayor, pues lo reconocen a uno en la calle y le dicen cosas bonitas. Entonces voy a Alemania y siento el mismo cariño, el respeto. Con Selección Colombia pues también hay un reconocimiento a nivel nacional, no grande, pero sí un Pero reconocimiento también, claro, bonito, claro. bonito porque La selección siempre marca de por vida. y en la selección se hicieron cosas buenas, se aportó, eh, entonces todas esas cosas yo creo que lo hacen sentir a uno que de verdad pues sí se hizo cosas buenas. Aparte, haber sido campeón con el equipo de mi ciudad, haber llegado al fútbol de Europa, conocer, aprender otro idioma, que eso era lo que yo soñaba de pelado, representar a mi país. Fueron cosas, jugar en Ecuador, ese paso por Ecuador para mí fue muy importante, la gente allá me acogió muy bien. Esos hinchas del Barcelona, eh, es una locura, es el apoyo que hay allá, como quieren al Barcelona. Entonces ese entorno de allá me sirvió mucho para lo que me iba a enfrentar, que era un país como Alemania. Aparte, cuando a uno le mencionaban el invierno de Alemania, pues uno, pero la verdad, ya yo en la cabeza estaba muy abierto a conocer. Y yo, vamos para adelante. Y así fue. Y yo quiero vivir eso, yo quiero jugar, pasar bueno, conocer, aprender. Y eso fue lo que hice en mi carrera. Definas en una palabra, Elkin. ¡Ja! No, En una palabra, en una palabra. En una palabra. Resiliencia, tal vez. Sí, puede caer por ahí. Es que es duro. Sencillez. Sí. Mm. Elkin, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros, por O sea, compartirnos ya su historia, por hablarnos de su vida y todo lo que tuvo que pasar. No, es con mucho gusto. Son temas que lo ayudan a uno a forjarse y me siento muy feliz pues de la persona que soy, del jugador que fui en alguna vez en lo profesional y que gracias a esa resiliencia, como usted dice, puedo seguir jugando. Sí. No como antes, pero la mueve pero todavía, ahí jugamos de vez en cuando. No pudimos jugar hace poquito también. Bueno, Elkin, el Sultán Soto, además que también tiene un canal en YouTube para que lo sigan, La Zurda de Soto, ¿no? Ah, sí, Contenido muy interesante. Elkin, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes gracias por estar un año más, porque estamos seguros que vamos a tener muchos invitados, muchas historias, muchas personas por aquí, muchos jugadores, exfutbolistas como Elkin Soto que se quitan los guayos para compartirnos su historia. Esto es Sin Guayos. Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, a que activen las notificaciones para que se enteren de todos los contenidos que tenemos y que nos sigan en redes sociales, porque vamos para adelante con esto. Un abrazo para todos.